Iglesia en Cristo Vivo. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir nuevamente la palabra de Dios, y vamos a ir rápidamente allí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Aunque vamos a leer solamente este pasaje, vamos a estar viendo en el transcurso del mensaje otras escrituras. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por tu gracia, por tu misericordia. Te pedimos tu bendición ahora sobre nuestras vidas y que nos ministres, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, en estos momentos y tiempos desafiantes. Queremos estar a la altura, pero para estarlo, Dios, necesitamos tu unción fresca sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga nuevamente. Hoy voy a hablarle bajo el título Sus planes, su bendición. El domingo pasado, los que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje o lo recibieron en su casa, hablamos un poco de cómo Dios cambia los planes en nuestra vida. Y usamos el ejemplo del profeta Jeremías allí, y cuando Dios en el capítulo 1 le da su llamamiento. Ahora, hoy vamos a responder otra pregunta, y es: ¿por qué seguir el plan de Dios? Porque esta pregunta se levanta en la mente de muchos cristianos. Mucha gente que está ahí en la iglesia, que son creyentes, no importa el tiempo que llegue. Hay mucha gente mirando las historias de éxitos, entre comillas, de muchas personas que no son creyentes, y están comparando sus vidas con estas personas. Ese tipo de mentalidad no es una mentalidad de ahora. Hay una declaración del salmista Asaf en el Salmo 73 de hace unos cuantos siglos atrás que trae el mismo pensamiento. Allí en el versículo 12, Asaf se pregunta: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Básicamente está diciendo: bueno, valdrá la pena seguir a Dios, porque yo veo que la gente que no sigue a Dios parece que le está yendo muy bien. Pero la vida, hermano, no es solamente éxitos a nivel profesional, o convertirte en una gran celebridad con una gran reputación, o como lo que se estila ahora con millones de seguidores en cualquiera de las redes sociales. Más adelante, Asaf declara a su dilema existencial en el versículo 25 y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente, hermano, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no entran en los planes de Dios. La gente se pregunta: ¿en qué me beneficia seguir el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, ya eso lo vimos. Este plan no es solamente llevarnos al cielo, sino que involucra una serie de cuestiones que van a ir transformando nuestras vidas. No es simplemente alcanzar una meta, como vamos a ver más adelante, sino que es todo un proceso de cambio y de transformación en nuestra vida. La idea que tiene mucha gente en nuestras iglesias, tristemente, es que el plan de Dios está diseñado para hacerle la vida más difícil y prohibirle sobre todas las cosas aquellas cosas que disfrutan en la vida o que le gustan. Mucha gente lleva una existencia sin sentido y sin ningún propósito existencial, y no quieren saber absolutamente nada del plan de Dios. A mi modo de ver, creo que hay varios elementos en las Escrituras por lo cual es recomendable seguir el plan de Dios. No lo vamos a ver todo, voy a compartir solamente dos. Y quiero hacer una aclaración importante aquí. El plan de Dios no es salir a un ministerio a tiempo completo, hermano. Es el lugar y el modo que Dios escoja, entiéndase, dentro del ámbito secular o dentro del ámbito eclesial, donde todo el propósito de Dios se va a cumplir a través de usted.
Quiero que tenga eso siempre en mente, porque la gente dice, bueno, yo no tengo ningún plan, porque en definitiva a mí Dios no me ha llamado a servir en la iglesia. No, sí te ha llamado a servir dentro de la iglesia y te ha llamado a servir dentro de su reino. Y eso implica que aunque tú tengas un trabajo secular toda la vida, ese lugar secular de toda tu vida es el lugar que Dios ha escogido para que el plan para tu vida se haga realidad. Así que vamos a ver esas recomendaciones en esta mañana de por qué es bueno y nos beneficia seguir los planes de Dios. En primer lugar, porque el plan de Dios nos da dirección. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya hemos hablado de este pasaje y no vamos a profundizar totalmente en él. La realidad es que nosotros podemos pasar por esta tierra y tomar diferentes direcciones en la vida. Lo bueno de tener la capacidad de elegir, que es la que tenemos nosotros los seres humanos, es que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, pero también nos ha dado la responsabilidad de responder, valga la redundancia, ante las oportunidades que nos da la vida. Lógicamente, Dios quisiera que Él fuera la primera elección en nuestra vida, pero desafortunadamente muchos de nosotros no lo tomamos a Él como la primera elección. Nos encantan las tinieblas y tendemos a creer que la luz de Dios, y mucha gente piensa todavía así, es puro dogma, es puro oscurantismo. En otras palabras, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Jesús les dice a las personas que le están escuchando en ese momento que Él es la máxima expresión de la luz de Dios, y seguirle a Él implica andar en la luz, y no cualquier luz, sino la luz del Padre, la luz de Dios. En otras palabras, no existe ningún plan de Dios donde Jesús no sea el centro y el que nos guíe. No importa cuán perfecto te parezca el plan que tú te has ideado o creas que viene de Dios, si Jesús no está en ese plan, al final lo que vas a encontrar será tinieblas, aunque al principio el camino te parezca luminoso. Los planes de Dios, los planes que vienen con Jesús, siempre dan dirección, porque eso es lo que hace Jesús, guiar nuestra vida. Por eso es una de las características de la luz. Y yo creo que hay dos elementos importantes con relación a este asunto de que Dios, o que el plan de Dios nos va a dar dirección. En primer lugar, la dirección implica una meta específica. Cuando Dios te da su plan, hay una meta a la cual llegar. No es vivir por vivir, es como Pablo decía, yo no voy a la aventura a ver lo que me encuentro en el camino. Cuando usted recibe una dirección, estoy hablando de una dirección normal, esa dirección usted la recibe para llegar a determinado lugar, y lo mismo sucede con lo de Dios. Y aclaro que la meta no es el cielo, eso ya lo tiene usted por Cristo Jesús. Ahora, metas específicas para cada cual depende del plan particular que Dios tenga para cada uno de nosotros. Algunas de esas metas se van a revelar inmediatamente y otras vendrán progresivamente a medida que yo me involucre en el plan de Dios. Eso significa que si tú no sigues el plan de Dios en la vida, no habrá dirección para muchas cosas, y sucederá que en muchos sentidos, y es lo que experimentan tristemente mucha gente en nuestras iglesias, la vida cristiana se va a convertir en un círculo vicioso de ir a la iglesia los domingos o al templo el domingo y ver qué deparan las estrellas en algún momento cuando se alineen en el firmamento. Eso no es vida cristiana, eso no es guianza de Dios, y eso no es lo que se supone una persona que tiene una relación con el Padre. En otras palabras, te pierdes el lugar, te pierdes el propósito hacia donde Dios te quiere llevar. Eres un súbdito de su reino, pero no sabes a dónde te quiere llevar el reino. Pero cuando tú percibes y te involucras en el plan de Dios, sabes hacia dónde va tu vida y tienes sentido de dirección espiritual con Dios. Pablo, el ministerio de Pablo y su vida y los planes que Dios tenía para él,
le dieron un sentido de dirección y nunca dudó de ese plan. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, 18, Pablo hablando de su llamamiento, 26, 16, hablando de su llamamiento, dice lo siguiente: ¿cómo fue que Dios le habló y le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto? Lo primero que le está sucediendo ahí cuando es derribado por esa poderosa luz en el camino a Damasco, y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles. Y ahí viene el plan de Dios: a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El plan le dijo a Pablo que su ministerio sería a los gentiles. Esa era la dirección a seguir y la meta a cumplir. ¿Cuál era la meta? Era saturar con el evangelio de Cristo al imperio romano. Y usted se lo lee allá al final de Romano y dice: yo no sabía hablar sino de lo que Dios ha hecho a través de mí, a través de las potencias y señales, porque todo lo he llenado del evangelio de Cristo, de Ilírico hasta la misma Roma. Esa dirección condujo a Pablo victoriosamente toda su vida. Así que el llamado de Dios en esta mañana es: dile que sí a Dios y vas a tener la dirección que tanto necesitas. Esa dirección se encuentra en los planes de Dios. Pero hay otro elemento más. Esa dirección implica instrucciones específicas. Cuando usted recibe una dirección, esta dirección da instrucciones específicas: la calle, el número de la casa, el lugar donde se encuentra, algunas características peculiares del lugar hacia donde usted va. Y si recibe esa dirección es para realizar determinada tarea. Pero eso no solamente recibes dirección para ir a un lugar, recibes dirección, y con la dirección vienen las instrucciones, que pueden ser en un trabajo o acerca de un trabajo, puede ser un asunto que tenga que ver con la escuela, o puede ser sencillamente con un asunto que tenga que ver con la vida. Es para que me entienda lo que le quiero decir. Toda dirección tiene un conjunto de instrucciones, y esas instrucciones que usted recibe aseguran el camino para que usted llegue a la meta y el plan se concrete en una realidad objetiva o experiencial en su vida. Entonces, eso que acabo de decir implica dos cosas. Primero, que seguir la luz, entiéndase Jesús, implica decir no a la pasividad esperando que un ángel venga y haga lo que yo tengo que hacer. No puedo ser pasivo. Si ya he recibido las instrucciones, tengo que aplicar las instrucciones. Lo segundo es que no puedo darme el lujo de ignorar esas instrucciones que recibo. Fíjese que Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Él no dijo que siguiéramos a otro, que siguiéramos a un santo o que siguiéramos otra cosa. Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que va a recibir la luz, entiéndase, iluminación, instrucciones que le van a guardar y le van a guiar a lo largo del camino. Lo más increíble que sucede en la actualidad con muchos creyentes es que están más persuadidos del engaño de las tinieblas que de la guianza de Dios. La gente está paralizada, no quiere tomar decisiones y actúan pasivamente porque tienen temor a ser engañados o a equivocarse. Pero usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pablo le dijo a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que temer a ser engañados si estamos haciendo la voluntad de Dios, buscando su voluntad e involucrados en sus planes. Ahora, ¿cuándo usted va a comprobar eso en la práctica? Lógicamente, cuando siga las instrucciones. En Cuba, cuando alguien está perdido porque no sabe dónde está, porque no ha seguido las instrucciones que recibió, la gente dice: oye, fulano va dando tumbo. En otras palabras, va caminando por la vida sin ningún tipo de sentido. Si usted ha seguido con seriedad al Hijo de Dios, aquel que es la luz, las instrucciones van a venir, y si usted las sigue, la victoria se va a concretar
y va a descubrir que el plan de Dios, seguirlo, siempre es lo mejor. Y quiero terminar este punto con lo siguiente. Si usted no tiene la dirección de Dios en la vida, usted no va a saber qué hacer con su vida. Sí, usted va a hacer un montón de cosas con su vida, pero algo que impacte y que corra alineado con lo de Dios, es difícil que lo logre. Usted va a poder probar muchas cosas, esperando encontrar sentido en cada una de ellas. Pero si tienes lo de Dios en tu vida, Él te va a guiar y te va a mostrar cómo hacer que tu vida tenga importancia para Él y para su reino. Vas a tener la dirección que necesitas en la vida. Hay otro elemento más. El plan de Dios va a traer satisfacción a tu vida. Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la respuesta de Jesús ante la petición de mucha gente de que le diera pan. Es un pasaje que usted conoce. La gente se estaba siguiendo a Jesús y no entendía cuál era el propósito real y por el que Jesús estaba. Y la gente tenía sus propias motivaciones que estaban bien alejadas de lo que Jesús quería hacer. Ellos están completamente ciegos y solamente están pensando en aquellas cosas que son superficiales. Por eso es que Jesús declara, yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy el pan real, y establecer una relación con ese pan real va a traer una satisfacción ahora y para eternidad. Y Jesús utiliza ahí en el pasaje las dos necesidades más básicas de una persona, entiéndase comer y tomar agua, para simbolizar la plena satisfacción espiritual. Ya les comenté anteriormente cuando comenzamos a hablar de este asunto, que mucha gente piensa que si van tras el plan de Dios, Dios le va a pedir que se involucren en cosas que los van a hacer infelices, o a lo mejor que los van a mandar de misioneros para el Amazonas, allá con las tribus y etnias no alcanzadas, aunque ellos no quieran ir y no sientan nada por eso. La realidad, hermano, es que Dios no trabaja de esa manera y nunca te va a obligar a que te involucres en su plan si no sientes absolutamente nada por Él y no quieres hacerlo. Pero eso significa otra cosa también. Significa que tú te vas a buscar un sustituto en la vida para ese plan, porque al final tú quieres algo real y no ficticio que satisfaga tu vida. No puedes alcanzar lo de Dios alejándote de Dios y persiguiendo tus propias metas. Los planes de Dios vienen acompañados de la satisfacción que da Dios y que llena el alma. Los planes de Dios no están para quitar, están para dar, para bendecir nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Significa que el plan de Dios es el que te conecta con la fuente de la satisfacción. Jesús marcó una diferencia entre el alimento espiritual en este pasaje, que es lógica, en el alimento material físico, que lógicamente es necesario, pero que tiene un valor temporal, y el pan espiritual que proporciona una satisfacción permanente. Este segundo alimento solo puede darlo el Hijo del Hombre y solamente se puede obtener a través de Él. No hay otra manera. Mucha gente busca sentido y propósito a su vida, pero cuando encuentran aquello que les da la oportunidad, lo rechazan y están buscando en cosas y personas equivocadas, porque esas cosas y esas personas equivocadas por lo general tienen una apariencia de luz, pero en el fondo son tinieblas. Cuando tú sigas los planes de Dios, de los cuales el más importante lógicamente es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, encuentras propósito, encuentras sentido en todo lo que hagas, aún en tu trabajo secular, en tu profesión, sea la que sea, encuentras satisfacción porque Dios te ha puesto ahí para que seas una bendición, para que seas un testigo de Él y para que la gente aprenda a ver a un súbdito de su reino. Entonces, la aceptación de la persona de Jesús es el método por el cual se ha de encontrar satisfacción y es el método que Dios ha diseñado. No existe otro método. El plan de Dios, sea cual sea, te va a hacer buscar a Dios y estar en constante relación con Jesús.
Por eso es que vas a ir a la fuente y vas a tener satisfacción. A medida que el plan se va desarrollando, tú vas conociendo más de Jesús y Él va transformándote. Y la transformación sucede sutilmente, que quizás tú no la puedas percibir, pero los que te rodean y Dios sí lo va percibiendo. Entonces irás constantemente a la fuente y tu vida nunca va a ser igual. Y quiero recordarle nuevamente lo que dije al principio, que ya lo repetí. No importa la labor que realices o el ambiente donde te encuentres. Si Dios te puso en determinado lugar, aunque sea de carácter secular, vive para su gloria y vive para extender su reino. Porque ahí es donde la satisfacción llega y hay un sentido de realización que es inexplicable humanamente. Pero ese plan también te va a permitir vivir con confianza. Si Jesús es el pan de vida y Él satisface las necesidades más importantes de nuestra vida, entonces nosotros podemos caminar por la vida confiados, podemos involucrarnos en su plan confiados porque sabemos que tiene el control. Déjeme ponérselo de otra forma. Si usted decide ignorar el plan de Dios y vive para su gloria personal y lo que usted cree, entonces tienes que aprender a vivir y a aceptar lo que traen tus propios planes. Lo primero es que el respaldo de Dios no va a estar presente en muchas de las cosas que emprendas en la vida. Lo segundo es ese temor constante que tiene la gente a que algo no vaya a salir bien. Y lo tercero, que es lo que yo considero peor, es ese sentimiento desesperanzador de que lo que hago nunca es suficiente para traer satisfacción. Siempre tengo que estar haciendo algo para que satisfaga mi alma. Y eso se constituye en un círculo vicioso. Jesús dijo, nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Eso implica estar completamente confiado. Toda la provisión necesaria para mi vida está en las manos de Dios. Esto me recuerda a la historia de George Muller, este pastor que fue llamado por Dios a dirigir un orfanato gigantesco para niños pobres en la ciudad de Londres. Ese era el plan de Dios. Y cuando usted se lee la biografía de este hombre y se lee su historia, ve a un Dios fiel supliendo en toda la escasez y a un hombre confiando en un Dios que va a proveer en medio de toda su situación. Hay un momento que él escribe lo siguiente, y él dice, muchas y repetidas veces me he encontrado en situaciones que no tenía más recho. No solamente había que alimentar a 2.100 personas diariamente, sino también había que conseguir todo lo necesario para suplir lo demás y todos los fondos estaban completamente agotados. Había 189 misioneros que sustentar sin tener cosa alguna, cerca de 100 escuelas con más o menos 9.000 alumnos y sin tener a la mano nada con qué proveerlos. Casi 4 millones de tratados para distribuir y todo el dinero se había acabado. Pero Dios nunca le falló a este hombre. Entonces, amado hermano, no estoy diciendo que usted tiene que ser como este hombre de Dios. Simplemente le estoy diciendo que aún siendo llamado por Dios, no ignore ese plan de Dios. Los únicos planes que se cumplen y permanecen son los de Dios. Así que podemos vivir completamente confiados. Entonces, no hay sustitutos para el plan de Dios, pero sí pueden aparecer sustitutos que te prometen satisfacción instantánea fuera de Dios. Hermano, decida sabiamente y recuerde las palabras del proverbio que dice, 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y quiero terminar en esta mañana muy brevemente, no vamos a darle tanta vuelta al asunto. Pablo le dijo lo siguiente a los Corintios, y se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en 1 Corintios 2:9, dijo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Eso que Dios tiene preparado, amado hermano, no es solamente aquello para cuando usted llegue al cielo, que es lo que piensa mucha gente. No, lo que está preparado comienza ahora. Así que involúcrese en su plan, no tenga temor, confíe y deje que Dios le lleve a eso que usted ni siquiera se ha imaginado, porque su plan es su bendición también para usted.
Dios te bendiga y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia en esta mañana. Planes y propósitos que están en tu soberana voluntad esperan por nuestras decisiones. Ayúdanos a decidir por ti, Padre, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Decimos, pero tú, Padre Celestial, derramas de tu gracia sobre nuestras vidas y podemos ser los instrumentos en tus manos. Sí, vasijas de barro, pero la excelencia del poder tuyo está en nosotros. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en esta mañana de domingo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga abundantemente.